¿Qué es realmente un sistema de crédito productivo en la ruta del dinero? Hoy, Listo. en los martes de Economía Física de Lyndon LaRouche, vamos a tener nuestra clase mensual en referencia a los documentos que hemos estado leyendo. El último que terminamos fue una canasta de bienes, comercio sin moneda, y el día de hoy, bueno, tendremos la presentación correspondiente aparte de lo que se vio en este documento y también en el documento de la Tierra en los próximos 50 años. Así que hoy tenemos la clase con Carlos Julio de Colombia y vamos a comenzar. Adelante, Carlos Julio. Bueno, listo. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, la presentación tiene como tres partes muy concretas. La primera es recordar un poco cómo surgió el dinero, pues entendiendo que el dinero fue una innovación, digamos, que hubo en la antigüedad para facilitar mucho más el comercio, cuando este ya se volvió un poco más complejo. Lo segundo es mirar cómo funciona hoy el sistema financiero, pues, cómo funciona hoy la banca central, digamos que es como el corazón del modelo financiero del transatlántico, y cuál es la propuesta del sistema americano de economía política, que en el mundo de hoy, de pronto el país que tiene esa práctica es China con el Banco Popular de China, pues que ya en alguna oportunidad habíamos hablado de ello. Entonces, primero, eh, ahí pasó la diapositiva, ¿cierto? Pasó. Sí, Listo. Recordar que, digamos, el dinero eh, surge como una necesidad, digamos, de los pueblos primitivos, de los pueblos antiguos, eh, como una necesidad frente a el comercio. Cuando el comercio se complejizó, se diversificó, ya era muy difícil que el trueque, que fue la primera forma de comercio, resolviera, digamos, la satisfacción de las necesidades de las poblaciones, dependiendo solamente de un mecanismo de intercambio. Y por eso, pues, digamos, se hizo una innovación, digamos, en la economía, y realmente el dinero surge como un medio de cambio, digamos, esa es un poco la función con la cual surge el dinero y con la cual debería estar hoy, digamos, funcionando. Pero inicialmente el método más antiguo que tuvimos de comercio fue el trueque. Y como en la medida que ese intercambio fue creciendo para hacerlo más eficiente, pues se inventó el dinero, ¿no? El dinero que fue un producto que podía servir de referente al intercambio de otros productos. En un momento determinado, digamos, jugó un papel importante y de hecho todavía lo juega hoy, digamos, el oro. Podrían ser inicialmente pepitas de oro, pero después se hicieron las monedas, pero en este rol, digamos, de servir como medio de cambio, también se utilizaron en el pasado piedras, conchas. Aquí en Colombia, por ejemplo, incluso en la Guajira, hasta hace algún tiempo, no sé si todavía se utilizaban, digamos, el chivo, que es un animal, el ganado, la sal, pues ha habido muchos productos que han servido de intercambio, digamos, de medio de pago, digamos, para facilitar el comercio, digamos, entre las poblaciones. Ahora, en el siglo, digamos, 7, digamos, antes de Cristo, se acuñaron, digamos, las primeras monedas. Esa acuñación de monedas fue haciendo tránsito a lo que hoy es el sistema monetario, digamos, basado en el papel moneda. La mayoría de las monedas, digamos, estaban respaldadas inicialmente por metales preciosos. Estaban fundamentalmente elaboradas en metales, oro, plata. El oro, por ejemplo, hoy todavía se considera una reserva internacional. Digamos, hoy es muy común que los bancos centrales, y hemos escuchado que
países como Rusia, como China, están acumulando mucho oro y deshaciéndose, digamos, de papel moneda como el dólar o el euro, acumulando cada vez más, digamos, activos físicos, porque además de que es un medio de cambio el oro, tiene un valor intrínseco, ¿cierto? Un valor intrínseco que acumularlo cuando hay, digamos, estas crisis monetarias o estas dificultades como las que vivimos hoy, normalmente hay un tránsito de los inversionistas a buscar refugio en activos físicos, es carbón, petróleo, oro. Y el oro es una moneda de reserva que hoy todos los bancos tienen como una forma de respaldarse también en la eventualidad de que se acabaran o se debilitaran o se colapsaran, digamos, el sistema monetario basado en el billete de papel, en el papel moneda. Entonces, eso es un tema que todavía se conserva hoy y se mantiene. Ahora, los billetes fueron una creación del siglo XIX, como los conocemos hoy. Inicialmente, los grandes comerciantes, los que tenían, digamos, gran poder económico y que generaban confianza en la comunidad, para evitar, digamos, cargar el oro, cargar pepas de oro, era mucho más fácil de pronto que ese oro que tenían depositado en estos centros comerciales o en estas casas comerciales, recibían a cambio como una constancia de que tenían un depósito de oro. Y así fue surgiendo, digamos, el billete. El billete fue surgiendo inicialmente como un papel que señalaba que tenía un respaldo en oro en alguna casa comercial de mucho prestigio y de esa manera, digamos, fue evolucionando a tal punto que en todos los países, incluso Estados Unidos, México, Colombia, todos los países, Europa, inicialmente esta función la desempeñaban bancos privados, ¿cierto? Recordamos que en la crisis eh, financiera que derivó en la peste negra, la banca de los Perús y la banca lombarda era como el sistema financiero, digamos, lo que controlaban, digamos, el dinero y el control, digamos, de la moneda y del crédito, los que le daban préstamos a los príncipes, a los reyes, y generó pues esa política, un endeudamiento que llevó, digamos, a la crisis, digamos, de la pandemia del siglo XIV. Entonces, hoy el sistema bancario actual, en su mayoría es privado, porque incluso los bancos centrales aparentemente son bancos estatales, pero son bancos controlados por la banca privada. Digamos, los bancos privados, de hecho, controlan a las bancas centrales, digamos, la Reserva Federal o el Banco Central de México, de Colombia, el Banco Central de la República Argentina. Todos estos bancos figuran como bancos estatales, pero son bancos que hoy no dependen, no son controlados por los gobiernos, sino que son controlados por la banca privada. Ahora, la moneda como tal, digamos, como medio de pago, además del papel moneda, digamos, del billete que ha ido perdiendo, digamos, peso en las transacciones financieras, ha ido también siendo reemplazado por el dinero plástico, en el caso de las tarjetas de crédito, en los pagos electrónicos que se dispararon mucho ahora en el marco de la pandemia, las monedas virtuales. Ya hay países que, la misma China, muchos países nórdicos, ya no hay papel moneda, digamos, el papel moneda ha desaparecido. Y fundamentalmente el billete, pues básicamente la unidad monetaria son unidades bytes, son unidades, digamos, virtuales que ya son intocables, pero que vienen también fungiendo como medio de pago. Ahora, en este contexto también han surgido las criptomonedas, que además de presentarse como medios de pago, se han constituido como depósito de valor, ¿cierto? Y obviamente de inversiones. Y generan riesgos, obviamente, porque las criptomonedas no son, digamos, respaldadas por ningún estado, son emitidas por grupos privados, por gente que nadie conoce
y que luego el riesgo de estar, digamos, en el mercado de las criptomonedas es muy alto porque el día que eso se desmorone no hay quien responda. Por lo menos si hay una moneda virtual que emite un banco central, como el caso del Banco de China o los bancos nórdicos, o muchos países que están pensando ya como la misma Reserva Federal, ir haciendo tránsito a monedas virtuales, eso indiscutiblemente pues es un tema que genera más confianza porque hay quien responde, hay un Estado que supuestamente respondería frente a alguna dificultad en torno a ese medio de pago. Entonces, lo que hemos señalado aquí es que el dinero surgió como un medio de pago. Digamos, esa fue la función central del dinero. Y esa función la conserva aún todavía hoy. Pero además de esa función, se le han dado como otras facultades, como otros poderes mágicos que son los que nos han llevado, digamos, a las dificultades que hoy tenemos de inestabilidades y de inminente colapso financiero en el mundo. Entonces, eso sería como un preámbulo inicial de lo que sigue. Y es, vamos a mirar cómo funciona hoy el sistema monetario, ¿cierto? Porque hoy no tenemos sistema crediticio en el mundo. Tenemos es un sistema financiero y monetario que está, digamos, inicialmente monitoreado por los bancos centrales, que en su mayoría en el mundo son independientes de los gobiernos. La Reserva Federal, por ejemplo, desde inicios del siglo pasado, es un banco independiente del gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de México, el Banco Central de Colombia, el Banco Central de Argentina, el Banco Central Europeo. Todos estos bancos son bancos que son independientes de los gobiernos. Muchos aparecen como bancos estatales, pero este es un tema que incluso genera también una pregunta en la democracia. Si uno elige a un presidente para que gobierne y realmente quien gobierna la moneda no es un presidente, realmente un presidente no es el que gobierna, porque en última instancia el que gobierna la moneda es el que gobierna en últimas a un país. Hay una frase que se le atribuye a un banquero de la casa Rothschild, de origen judío, que dice que dadme el control de las monedas, de la moneda, y no me importará quién haga las leyes. Entonces, digamos, el tener el control de la moneda, básicamente tiene el control de un país. Así hagan leyes, el Congreso, lo que sea, pero en última instancia quien controla la moneda es el que controla en este momento la economía. Ahora, hay dos formas de crear dinero. Es decir, en los dos enfoques, digamos, tanto en el enfoque monetarista como en el enfoque de la economía física, hay dos formas de crear dinero. Una es la que crea el Banco Central, que eso se llama creación primaria de dinero, que es cuando hay emisión de billetes, de monedas o de unidades también en bytes, digamos, cuando es el dinero electrónico. Lo importante entender es que el dinero que se crea en el Banco Central se llama creación primaria de dinero. Y los bancos particulares, cuando la gente, digamos, lleva su plata a un banco para abrir una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, esa plata que reciben los bancos la pueden prestar. Y en ese mecanismo de préstamos, vamos a mirarlo ahora, hay un mecanismo que por cada, digamos, dólar o por cada unidad monetaria que lleve un ahorrador y lo deposite en un banco, ese banco puede prestar una parte, digamos, si alguien lleva $100, entonces el banco podría prestar, digamos, dejar, digamos, en depósito sin moverlo, eso lo lleva al Banco Central, digamos, lo lleva a lo que se llama el encaje o la reserva bancaria. Entonces, si alguien lleva 100 pesos o $100 o 100 unidades monetarias, 100 euros, ese banco, digamos, guarda, por decir, 20 euros y presta 80. Pero vamos a mirar que con este mecanismo
los bancos tienen la capacidad de crear dinero adicional al dinero que crea el Banco Central cuando crea la emisión primaria. Entonces, los bancos también tienen capacidad de crear dinero a través de la figura del encaje, que lo vamos a mirar ahora. Ahora, bueno, los bancos centrales en este momento tienen fundamentalmente el control de la moneda. Digamos, son los que crean la moneda, es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Es decir, digamos, un banco central maneja la política, digamos, de tasas de interés, define la tasa de interés en la economía. Define también o incide en la tasa de cambio. Entonces, es autoridad cambiaria, ¿cierto? Y obviamente en el tema del crédito, hacia dónde se orienta el crédito. Entonces, esa autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. En cambio, un presidente solamente tiene control sobre la política fiscal, que son los ingresos y el gasto público. Digamos, los ingresos a través de los impuestos, digamos, un gobierno, por ejemplo, cuando va a hacer una reforma tributaria, y lo vivimos en Colombia recientemente, normalmente una reforma tributaria es un tema de debate público. Eso hay debate, foros, marchas, audiencias en el Congreso. Y cuando se aprueba el gasto, también hay un debate en el Congreso de la República y hay, en cierto sentido, cierta deliberación democrática, digamos, cuando se define la política fiscal, tanto de ingresos a través de los impuestos como del gasto público, digamos, que hace un gobierno. Pero en el tema de tasa de cambio, en el tema de las tasas de interés, eso es un tema que está excluido del debate democrático. O sea, eso lo maneja una junta de gobernadores, una junta de directores, supuestamente expertos en los temas de banca, porque se dice que estos temas son muy complejos para el común de la gente y que el común de la gente pues no entiende estos temas, entonces hay que dejarle a unos tecnócratas que son los que con un lenguaje muy esotérico, pero que no es muy complejo lo que realmente hay detrás de ese lenguaje, que dominan, digamos, y dirigen la economía por el rumbo que ellos consideran que debe transitar. Pues digamos, el objetivo central hoy, digamos, de los bancos centrales en el mundo, Reserva Federal, Banco Central Europeo, el Banco Central de México, de Colombia, todos los bancos tienen como propósito preservar la capacidad de compra de la moneda. Eso es lo que dicen. Incluso en Colombia, esto se elevó a categoría constitucional. Digamos, en la carta política de nuestro país, el Banco Central se elevó a rango constitucional y en la misma carta política dice que el propósito del Banco Central es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. En otras palabras, control de la inflación. Digamos, eso es lo que el propósito central. Ahora, el propósito del Banco Central debería coordinarse con el gobierno para tener, digamos, un crecimiento de la economía, que como sabemos, el indicador que mide el crecimiento de la economía es el PIB, el Producto Interno Bruto. Es un indicador que es más bruto que inteligente, porque es un indicador que puede llevar también a que dentro de la economía se considere como crecimiento o como factor, digamos, de progreso, actividades criminales, especulación, narcotráfico, eh, el secuestro, terrorismo. Normalmente los bancos hoy están muy, digamos, metido en lo que algunos llaman la economía criminal, ¿cierto? Y eso tiene que ver porque todos los bancos, lo vamos a mirar ahora, tienen sucursales o tienen operaciones en los llamados paraísos fiscales, ¿cierto? Que son pequeños lunares del mundo donde no hay controles, hay secretos, no hay impuestos. Entonces, todos los bancos tienen conexiones con los paraísos fiscales y el paraíso fiscal es toda la economía criminal, la corrupción, narcotráfico,
narcotráfico, secuestro, terrorismo. Todo eso pasa por el sistema financiero. Una De hecho, pregunta en Estados aquí, Unidos, Carlos Julio, una sí, pregunta. sí, Esta conexión, dices, todos los bancos tienen conexión con los paraísos fiscales. sí. ¿Cómo es esa conexión, Carlos Julio? Todos los bancos tienen, digamos, establecimientos bancarios directos o a través de otros bancos, digamos, en paraísos fiscales. Todos los bancos. Usted va a mirar los paraísos fiscales en el mundo, pues empezando por Suiza, pues el paraíso fiscal. De hecho, ¿quién inventó el secreto bancario? Eso lo inventaron los suizos. Eh, ah, Ellos fueron los banqueros de Hitler. Pues Hitler era el que, digamos, cuando Hitler en los campos de concentración le quitaba el oro de los dientes a los judíos, todo ese oro lo guardaban o le quitaban las cadenas, las propiedades a los judíos, todo ese oro lo guardaron los suizos. Y los suizos fueron los que crearon el concepto de secreto bancario. Y de ahí se desarrollaron los paraísos fiscales. Todos los bancos, si usted mira cualquier banco supuestamente serio, tiene alguna sucursal en Panamá, en cualquier isla, Islas Caimán, y normalmente pues, los paraísos fiscales son muchos, hay un listado inmenso de territorios, y ellos hacen operaciones entre los bancos que están en los territorios regulados y las operaciones que están en los territorios no regulados. Pues hay intercambio de flujos monetarios, de transferencias. Por ejemplo, aquí en Colombia, que estamos muy cerca de Panamá, ha habido muchas transferencias de recursos de los políticos que se roban la plata, la llevan para Panamá. Incluso, no sé si recuerdan los famosos Panama Papers, pues que estuvieron involucrados muchos países políticos que llevan recursos que expropian, que roban o de negocios ilegales a estos lugares donde no hay preguntas, no hay controles, no hay impuestos. Entonces, todos los bancos hoy tienen, digamos, operaciones a través de paraísos fiscales. Y normalmente en los paraísos fiscales es donde se mueve toda la economía criminal, ¿sí? El narcotráfico, terrorismo, tráfico de drogas, de armas, trata de personas, corrupción. Toda esa plata se mueve por los paraísos fiscales y los bancos todos son cómplices en eso. Incluso en Estados Unidos hay un banco que incluso operó en Colombia hasta hace algún tiempo. Es un banco que está muy asociado desde el origen de los tiempos al narcotráfico, que estuvo asociado a las operaciones de la guerra del opio contra China, que es el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, un banco que le lava, digamos, todo el dinero a los carteles de México. Y eso lo saben en Estados Unidos. Y no hacen nada porque supuestamente intervenir esos bancos generaría inestabilidad financiera, digamos, intervenir estos bancos. Entonces, eso es un tema que los gobiernos incluso tienen claridad de que eso funciona así, pero hay que preservar al sistema financiero porque si el sistema financiero se derrumba, supuestamente la economía no funciona. Entonces, en ese sentido, la dinámica de los flujos monetarios están más al servir. Yo diría que los bancos hoy son adictos a la droga, digamos, son cocainómanos, dependen de la droga y de toda la economía criminal. Entonces, en ese sentido, digamos, los bancos están articulados a los bancos centrales también. Los bancos centrales también le dan, ahora vamos a mirar ahora cuál es la relación que hay entre los bancos centrales, cómo opera esa relación. Entonces, para seguir con el tema, no sé si te quedó claro, Carolina. Sí, sí, sí. De hecho, Sí, fíjate que una de las preguntas que más nos hacen en los despliegues en las escuelas es que se escucha mucho el concepto de lavado de dinero. Y uno dice, sí, pues sí, lavado de dinero. Ya sabemos que es como que viene de toda la parte criminal, en sí. drogas, etcétera. Pero me preguntan mucho, bueno, pero ¿en qué consiste el lavado de Que dinero? por ejemplo, hoy, por ejemplo, hay muchas formas de lavar dinero. Por ejemplo, el contrabando. El narcotráfico, por ejemplo, vende, digamos, en Colombia o en México, los carteles de la droga
venden coca, heroína, exportan drogas a Europa, a Estados Unidos. A ellos les dan dólares en Estados Unidos o en Europa, euros. Entonces, ¿ellos qué hacen con esa plata? Ellos lo que hacen es comprar, digamos, zapatos, camisas, computadoras, televisores, y los traen de contrabando a los países. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay lugares aquí se llaman San Andresitos. Entonces, esos San Andresitos son, digamos, importaciones que en su mayoría la hacen la mafia, y venden esos productos en México, en Chile, Argentina, pues dentro de los países los venden en monedas nacionales. Y al venderlos, pues ellos ya esa plata, pues obviamente cuando la venden, ya directamente venden, la plata la consignan en los bancos, de hecho venden de manera, a través de tarjetas de crédito, de débito, los pagos son electrónicos. Entonces, es una forma como se lavan activos. O por ejemplo, con el tema del oro. Por ejemplo, el tema del oro, que en Colombia, eh, el oro, por ejemplo, antes era monopolio del Estado. Ya hoy está bajo control de los bancos privados y los particulares. Entonces, digamos, se exporta coca a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos le dan a la mafia aquí millones de dólares. Pero esos millones de dólares no lo pueden llevar a un banco a consignar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Traen, digamos, esos dólares ilegalmente o compran oro, incluso compran oro en el exterior, lo traen a Colombia. Ese oro lo presentan como producido en el país a las casas, digamos, autorizadas para compra de oro. Ellos envían ese oro en barras a Miami. Allá en Miami, ese oro va como exportación legal y obviamente allá le pagan directamente en un cheque y se lo consignan en la cuenta. Digamos, es una forma de cómo se utiliza el oro para lavar activos. Entonces, y lo otro son negocios, digamos, en la hotelería. En la hotelería hay mucha inversión del narcotráfico, en el turismo, en casinos, casas de juego. Entonces, los ingresos que obtienen en los negocios los inflan. Pero gran parte del ingreso no es producto de la venta de algún servicio, por ejemplo, y se crean muchos negocios que son aparentemente legales, pero realmente están mezclados con ilegalidad. Entonces, hay muchas innovaciones, digamos, para lavar activos. Entonces, lo que hoy tenemos en el mundo es que la economía, digamos, el sistema financiero, y muchos sectores de la economía están, digamos, muy articulados entre la legalidad y la ilegalidad. Hay mucha articulación. Entonces, esos son temas que lamentablemente pues muchos gobiernos conocen, pero se hacen, digamos, los de la vista gorda, pues, o miran por otro lado o también reciben sobornos y dejan que eso funcione así. Pero ese es un problema global, pues no es un tema solamente de los países latinoamericanos, pues Estados Unidos, en todas partes se utilizan muchos negocios para lavar activos. Entonces, el lavar activos es legalizar los dineros que vienen de la ilegalidad o de la criminalidad. Es decir, y hay muchos mecanismos. Entonces, un banco central, digamos, un banco central tiene como propósito, digamos, control de la inflación. Ese es, digamos, el tema central de los bancos, su preocupación central es esa. Ahora, el gobierno debe articularse con el Banco Central para que el Producto Interno Bruto, que de hecho ya lo decíamos ahora, es el indicador que se utiliza hoy, que tiene muchos problemas, pero es el que se utiliza, eh, para que no haya inflación. Se requiere que la economía no crezca mucho y que tampoco el empleo crezca mucho. Es decir, que la tasa de desempleo no debería bajar mucho. Incluso en Estados Unidos, la Reserva Federal inventó hace muchos años un concepto que lo llaman la tasa NAIRU, pues que es la tasa mínima de desempleo, que si el desempleo disminuye de allí, hay inflación. Entonces, lo que se pretende es que la economía no crezca mucho, pues que crezca dentro de un rango, y el empleo tenga también un piso para que no haya inflación. Digamos, esto que estoy diciendo es lo que ellos creen, ¿cierto? Son los supuestos, pero no es que eso sea cierto,
yo no creo pues que la tasa de desempleo, que hay que tener un ejército de reserva de desempleados para que no haya inflación. Pues, en última instancia es eso. Entonces, ese es un poco el enfoque de la economía de hoy. Es un tema de el problema central de la economía para esta corriente monetarista es la inflación, ¿verdad? Y vamos a mirarlo ahora un poco. Bueno, entonces aquí tenemos el papel de los bancos centrales, digamos, son como los más importantes: emitir el dinero, imprimirlo. Segundo, regular la tasa de interés, que es uno de los mecanismos de control de la masa monetaria, y estabilizar la moneda. Digamos, los bancos centrales intervienen en el mercado cambiario para mantener, digamos, una tasa de cambio estable, porque eso tampoco no cumple muy bien esa función, porque no es fácil intervenir cuando hay muchos grandes jugadores y que les interesa la inestabilidad monetaria, porque ganan y unos pierden, otros ganan. Es un tema de casino. Entonces, normalmente los bancos no tienen mucha capacidad de tener control sobre digamos, la tasa de cambio, pero lo intentan, ¿cierto? Por lo menos en teoría dicen que son la autoridad cambiaria. Ahora, de la política monetaria, como dijimos, ha ubicado a la inflación como el problema central de la economía. Digamos, ese es un poco el problema central de la economía desde el enfoque monetarista neoclásico, es es la inflación. Ahora, sobre la inflación hay un discurso ideológico. Entonces, se dice que es que la inflación afecta es a la gente más pobre. Entonces, que hay que atacar la inflación porque la gente pobre es la que más se afecta porque pierde capacidad de compra, sus ingresos que son muy bajos. Entonces hay que proteger a los pobres. Entonces hay un discurso ideológico. Entonces, como hay que proteger a los pobres de la inflación, la función central del banco es una función que es muy importante supuestamente desde lo social, ¿cierto? Para mantener, digamos, esa inflación baja, se tienen mecanismos. Ahora, el principal mecanismo hoy, y esto lo adoptaron muchos bancos centrales, digamos, si ustedes buscan en la literatura de los bancos centrales, hoy todos hablan del esquema inflación objetivo. Esto apareció hace más de 20 años y es que la idea de mantener, digamos, una inflación baja es para que el PIB y el empleo estén dentro de un rango más o menos que no impacte la inflación. Digamos, si el PIB crece mucho, es malo, y si no crece, también es malo. Entonces hay que tener un PIB como ahí a media caña. Y lo mismo el empleo, pues que tampoco haya mucho desempleo, por lo que tampoco haya mucho empleo. Entonces la idea es como tener allí un equilibrio entre el empleo y el desempleo para que no haya mucho empleo, porque si hay mucho empleo, hay mucho consumo y hay mucha inflación. Entonces, eso es un poco el propósito, digamos, de la inflación baja y estable. Carlos Julio, esto por Sí, el tema de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, este sí, sistema necesita tener desempleo para que sí. no haya consumo y el consumo no aumente los precios. Entonces, Sí, ¿no? eso un El poco, esa es la idea problema. de fondo, pero no la dicen. ¿Sí? Porque Sí, claro. si hay mucho empleo, hay mucho consumo. Si hay mucho consumo, Eso. hay mucha demanda, y si hay mucha demanda, hay inflación, que vamos a mirarla ahora, cuál es los supuestos de la inflación. Ahora, cuando de pronto hay un cambio de precio, cuando la inflación, digamos, crece o baja mucho, entonces, digamos, el Banco Central reacciona interviniendo con la tasa de interés. Ahora vamos a mirar cómo lo hace. Ahora, la tasa de interés de intervención es la tasa a la cual el Banco Central le presta a las entidades financieras. Digamos, el Banco Central, el Banco República, el de México, la Reserva Federal, el Banco Europeo de Japón, todos los bancos le prestan a las entidades financieras y le prestan a una tasa de interés. Y esa tasa de interés, que es la que se conoce también como tasa de referencia, tasa de interés de intervención, tiene tres nombres: tasa de interés de intervención, tasa de referencia o tasa de política monetaria. Digamos, cuando uno escucha esos tres conceptos, están hablando de lo mismo. Y una de las formas de darle, digamos, liquidez es a través de lo que se denominan operaciones repo, que son operaciones, digamos, de apoyo
transitorio de liquidez, es un crédito de corto plazo, digamos de un día, dos días. Entonces, esa tasa de interés con la que dan esa liquidez o esos préstamos es la tasa de interés de intervención, digamos, la que en última instancia define la tasa de interés en la economía. Entonces, digamos, esa tasa de interés opera todos los días. Entonces, todos los días el banco la va cambiando de un mes a otro, cada 2 meses. En Colombia la tasa de interés ya va en 3 a 25, esta tasa de interés, digamos, y obviamente eso funciona de la siguiente manera. Bueno, aquí están Oye, las... Carlos Julio, nomás una cosa. Esta tasa de interés que estás poniendo es con el tema de la inflación. ¿Es solamente para ese préstamo las entidades financieras o también tiene un impacto en todo lo demás? Porque ya ves que, por ejemplo, en Sí, México, los tiene un impacto en impuestos... todo, tiene un impacto en todo lo demás. Entonces, ya te voy a mostrar cómo. Ok. Mira, digamos, aquí está la operación, es una operación repo, digamos, el Banco Central le presta a un banco, ese banco respalda ese crédito con un título valor, pero después lo devuelve. Entonces, eso se llama operación de recompra. Digamos, el Banco Central compra ese título, pero después el banco que lo vendió lo compra. Entonces, los bancos y los bancos centrales están haciendo esto todos los días. Operaciones repo, que es dándole liquidez a los bancos privados, a las entidades financieras, apoyos de corto plazo, digámoslo así. Ahora, ¿cuál es la causa de la inflación según los bancos centrales? Digamos, ¿qué es lo que los bancos centrales hoy suponen? Digamos, ¿cuál es el supuesto que ellos tienen para que haya que genera la inflación en la economía? Ellos tienen como dos enfoques. Uno es desde la oferta. Desde la oferta, por ejemplo, esto lo obtiene del Banco de la República de Colombia. Como aquí hace 2 años hubo huelgas, paros, entonces dijeron que una causa de la inflación eran la huelga y los paros de los que hacían la población. Entonces, como hay, digamos, paros, hay bloqueos de carreteras, entonces no se pueden llevar los productos a las ciudades. Entonces, digamos, como no se pueden llevar los productos a las ciudades, hay, digamos, dificultades en la oferta. Entonces, la oferta se contrae y eso genera incremento de precios. Lo otro son los climas. Cuando el clima, hay mucho invierno o mucho verano, daña las cosechas, entonces hay menos producción de alimentos, entonces ahí crecen los precios. Y los otros, eso es los aumentos de los costos de producción. Pero no dicen por qué aumentan los costos de producción. Entonces, en la coyuntura de hoy, sabemos que los costos de producción han crecido precisamente por la pandemia. La pandemia creó rupturas en las cadenas globales de suministros, digamos, y obviamente la guerra en Ucrania encareció el petróleo, el gas, los fertilizantes, entonces ha habido aumentos de costos de producción. Y de la demanda que dicen ellos, si hay mucha inversión pública o privada, o hay aumento del crédito, o aumento de los salarios, aquí está, no sé si ahí lo ven, voy a poner la carrera, pero si hay aumento de la inversión, aumento del crédito y aumento de salarios, hay inflación. ¿Por qué? Porque hay más dinero en la economía, hay más demanda, entonces eso genera inflación. Entonces, esos son los supuestos sobre los cuales operan los bancos centrales, ¿cierto? Entonces, digamos, pero cuando hay inflación, normalmente le echan la culpa a cualquiera de las cosas que hay aquí mencionadas. Bueno, esta ya la había mencionado. Entonces, miren, ahora, eh, la pregunta que hacía Carolina, cómo se transmite esta política, digamos, de los bancos centrales en la economía? Entonces, hay 4 canales, digamos: tasa de interés, el crédito, tasa de cambio y algo que ellos llaman las expectativas de inflación. Digamos, hay 4 canales a través de los cuales los bancos centrales intentan influir en la economía para, digamos, tener control de la inflación. Aquí les voy a mostrar los 2
primeros canales, tasa de interés y el crédito. Entonces, digamos, están viendo aquí a la izquierda, aquí estoy con el mouse, el puntero del mouse. Entonces, digamos, cuando hay inflación, entonces el Banco Central, ¿qué hace? Aumenta la tasa de interés de intervención, la aumenta, ¿sí? La aumenta. Ahora, si aumenta la tasa de interés de intervención, suben los costos de los préstamos entre las entidades financieras. Digamos, los bancos también se prestan entre ellos. Entonces, como suben las tasas a la cual el banco le presta a los bancos cuando tienen recursos que les sobra y a otros les falta, los préstamos entre ellos se vuelven más costosos. Pero cuando sube la tasa de interés, para los bancos, también conseguir recursos más allá del mismo sistema financiero también es más costoso. Entonces, al incrementarse las tasas de interés, esto incide en que aumentan las tasas de interés del mercado. Entonces, si aumentan las tasas de interés, entonces los bancos para poder captar dinero tienen que aumentar las tasas de interés. Entonces, se aumentan las tasas de interés, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Digamos, la gente que tiene plata en el bolsillo, pues, que tiene ahorro, que tiene plata y se la va a gastar, entonces, como lo que el banco quiere es que la gente no consuma, entonces, ¿qué hace la gente? Pues esto es lo que supone el banco. Entonces, lo que hace la gente es que en vez de consumir, de gastarla, la ahorra. Es decir, el que tenga liquidez, el que tenga recursos, no se la gasta, sino que le lleva a un banco porque le están pagando intereses muy altos. Entonces, en vez de gastársela, dice, no, yo no me la voy a gastar, yo la voy a llevar a un banco y ese banco me va a pagar una rentabilidad muy alta. Entonces, mejor la llevo y no me la gasto. Y ahora, y el que no tiene plata, el que tiene necesidades de crédito, como los intereses son muy altos, no se endeuda, ¿sí? Entonces, el que tiene recursos de sobra, no gasta, sino que le lleva al banco. Y el que tiene necesidad de recursos y requiere un crédito, no se endeuda, ¿sí? Entonces, si el que tenía plata para gastar no se la gasta, sino que le lleva a un banco, y el otro que necesitaba un crédito no lo hace, ¿qué pasa? Disminuye las decisiones de consumo e inversión. Si yo iba a comprar una casa, por ejemplo, hoy con las tasas de interés han disminuido la compra de vivienda porque la gente pues no es capaz de pagar los créditos. Entonces la gente ya no compra una casa, entonces yo ya no compro una casa o no hago un proyecto productivo en la empresa, entonces porque es muy costoso. Entonces no hay consumo, y reduce el consumo y reduce la inversión. Entonces si se reduce el consumo y se reduce la inversión, se reduce la demanda interna. Si se reduce la demanda interna, esto es un incentivo para reducir el crecimiento de precios y eso reduce la inflación. No sé si quedó claro como el mecanismo. Esa es un poco la lógica con la que actúan los bancos centrales en los dos canales, tasa de interés y crédito, digamos. El de la tasa de cambio está aquí un poquito, está más a Carlos tu Julio, hora. nada más antes, en la Sí, anterior, sí. todo es dinero, por supuesto, ¿no? O Sí, sea, todo es todo dinero. estamos Pues, hablando de dinero, nada aquí que no ver hay con la nada, producción. sí, aquí no hay nada físico, todo es dinero. Entonces, Todo es digamos, la dinero. diferencia entre los dos enfoques es que este dinero es un proceso dominado por el dinero. El otro enfoque es un proceso dominado por la economía física. Entonces, aquí es un tema totalmente monetario. Sí, porque Ahora, aquí, por ejemplo, donde dice se disminuye el endeudamiento, bueno, sí, pero por ejemplo, los que ya estaban endeudados y sube bueno, la eso tasa es de interés, entonces también efectivamente consumo. pierden lo que tenían. No, sí, por Ajá. eso, el que ya tiene una deuda tiene que sacar más plata para pagar la deuda y menos para el consumo. O perderlo. O pierde la casa, o pierde la empresa, o pierde la finca, o la empresa productiva, la pierde porque se la expropia. Entonces, Claro. realmente los bancos acumulan, digamos, acumulan recursos y disminuye, digamos, la dinámica de la economía. Esa es una de las formas como se presume que ellos rebajan la inflación. Y la otra es la siguiente, digamos, si sube la tasa de interés, digamos, aquí está, sube la tasa de interés. Si sube la tasa de interés en México, en Colombia, en Chile, ¿qué pasa? Si el Banco Central la sube, aumentan las tasas de interés,
a la cual, digamos, los bancos pagan los ahorros o la plata que lleve la gente a los bancos, que pagan mejores intereses. Ahora, si eso se da, mejora la rentabilidad de los activos del país, los bonos, los TES, todos los papeles monetarios que son de rentabilidad financiera, mejora esa rentabilidad, digamos, de los papeles monetarios. Ahora, si mejora, digamos, la rentabilidad de la inversión en papeles, en bonos, en títulos, en bonos de deuda pública, si aumenta esa rentabilidad, ¿qué pasa? La gente que tiene dólares en el exterior la lleva a México, a Colombia, a Chile, la lleva. Entonces, hay flujo de dólares para esos países. Si hay flujo de dólares, ¿qué pasa? Si hay flujo de dólares, la moneda se revalúa, porque hay muchos dólares. Si hay poquitos dólares, hay devaluación, porque el dólar lo consideran una mercancía. Digamos, las divisas son mercancías. Pues todo en la economía es mercancía. Entonces, si hay muchos dólares en Colombia o en México circulando, el dólar se vuelve barato. Y si hay poquitos dólares, se vuelve caro. Entonces, si suben las tasas de interés, vienen muchos dólares a México, a Colombia. Entonces, si hay muchos dólares, hay una apreciación del peso, digamos, mexicano, el peso colombiano o los pesos o las monedas nacionales. Entonces, hay lo que se llama una apreciación del peso o de la moneda local. Entonces, si hay una apreciación, una revaluación, ¿qué pasa? Si yo voy a exportar, es muy costoso exportar. Digamos, la gente que me compra en el exterior, lo que yo vendo es muy caro. Y cuando hay revaluación o apreciación del peso, exportar es muy costoso para la gente que compra en el exterior. Es muy costoso. En cambio, si hay devaluación, el que compra en el exterior compra barato. Digamos, si hay devaluación, se compra barato. Si en Colombia o en México hay devaluación, los que compran a México compran muy barato, pero si hay revaluación compran muy caro. Entonces, si hay muchos dólares, hay revaluación o apreciación del peso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, exportar es muy complicado porque no te compran, porque es muy costoso comprarle a los productos colombianos o mexicanos o chilenos. Es muy costoso comprarlo. Ahora, pero para importar es muy barato. Entonces, si yo importo, lo que traigo del exterior es muy barato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los productos importados son más baratos. Eso hace que, digamos, la producción interna se caiga. Entonces, digamos, si en Colombia se produce arroz o en México maíz y es más barato importarlo, se quiebran los productores nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? La demanda interna cae porque hay menos producción interna, pero se consumen productos importados más baratos. Y también cae la demanda externa, pues, digamos las exportaciones. Entonces, si hay menos demanda externa o interna, se reduce la demanda agregada y si hay menos demanda, hay menos inflación. Esa es un poco como la lógica, pues, esa es un poco la lógica con la cual funcionan todos los bancos centrales del mundo. Esa es un poco la lógica. Y la Oye, otra, Carlos Julio, acá en la pasada, es una trampa esto porque en realidad, ¿no? Porque si tú no puedes exportar porque es caro, sí, pero, ok, tienes tus productos, no los puedes exportar porque es caro, pero tampoco los puedes vender al mercado interno porque lo que ya se importó es más barato que lo que tú exactamente. estás ofreciendo. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace el productor? ¿No? O sea, ¿qué hacen los productores en general de todos los Se, bienes de se servicio? quiebran, ¿no? Se quiebran. Todos, es que Colapsan. eso es lo que Entonces, pero pasó. dicen, como colapsan, pues ya no hay consumo y la inflación disminuye. O sea, Sí, una locura. realmente todos estos países, digamos, la cantidad de productos que consumimos importados son de alimentos, son una barbaridad. Es decir, casi todos los alimentos son importados, los bienes de consumo son importados, casi todo es importado. Entonces, ese es un problema que a través de estas políticas, digamos, que Colombia tuvo por mucho tiempo tasa de cambio muy, muy revaluada. Obviamente este es un tema de que todo en la economía es un mercado. Ahora vamos a mirar que en el modelo del sistema americano,
hay una forma de valorar la moneda, ¿cierto? Y aquí está el otro enfoque, el cuarto, que es el de la expectativa. Entonces, digamos, si hay inflación, entonces, ¿qué pasa? El Banco Central aumenta la tasa de interés. Si el Banco Central aumenta la tasa de interés, eso significa que envía un mensaje a la sociedad donde dice que el banco va a utilizar las herramientas de política que tienen para que la inflación no se desvíe de la meta. Por ejemplo, en Colombia la meta de inflación es 3%, ¿sí? Y varía entre 2 y 4, pero digamos el punto medio es 3%. Si eso se da, eso supuestamente genera credibilidad sobre las decisiones del banco. La gente cree en el Banco Central y en los agentes económicos. Ahora, eso genera expectativas de inflación, en donde la gente dice, bueno, la inflación que el Banco Central puso ahora es el 3%. Entonces, todo el mundo, con base en esa expectativa de inflación futura, hace los negocios. Digamos, los sindicatos van a negociar salarios. Ah, no, no le podemos subir más del 3, porque si subimos más del 3 es inflacionario, ¿sí? Entonces los sindicatos lo limitan. Los contratos de arriendo y otros precios que regula la economía crecen supuestamente con base, digamos, y la gente empieza a hacer negocios futuros sobre una inflación del 3%. Entonces, si eso se da, digamos, este es un tema más como psicológico, digámoslo así, o sociológico. Supuestamente esto genera estas metas futuras de inflación, y si el banco interviene con tasas de interés, entonces la gente cree que eso va a pasar, y si cree que va a pasar, obviamente todo gira en torno a esa meta futura de inflación, y eso hace que la inflación sea, esté bajo control. Normalmente la inflación meta o la inflación futuro siempre es inferior a la causada, ¿sí? Entonces, si la inflación fue de 10%, pero la meta es 3, entonces no te pueden subir más del 3. ¿Entiendes? Entonces, ese es un problema que también genera problemas en los salarios. Obviamente que aquí en Colombia, ahí obviamente los sindicatos luchan, pelean, bueno, y consiguen normalmente el IPC, pero siempre los bancos centrales están presionando para que los salarios no aumenten más allá de la inflación proyectada. Y siempre están planteando eso. Ahora, otro tema que es fundamental en la liquidez, y esto es muy importante, son las llamadas operaciones de mercado abierto, las OMAs, ¿cierto? Estos ya son apoyos más permanentes de liquidez, ¿cierto? Entonces, si el Banco Central quiere, digamos, expandir digamos, la moneda en el mercado, quiere hacer expansión monetaria, lo que hace es comprarle papeles a los bancos, le compra títulos, pagarés, bonos, CDT, le compra papeles. Entonces, le entrega plata a los bancos, dinero, digamos, creado de creación primaria de dinero, y si quiere recoger dinero, entonces ya el Banco Central le vende a los bancos privados esos papeles y recoge el dinero. Entonces, eso también juega para el tema inflacionario. Pero obviamente el dinero con que más funcionan los bancos para sus operaciones especulativas en bolsas de valores, todo eso, es a través de estas operaciones de mercado abierto, la SOMA. Esto es muy clave, digamos, en la propuesta. Y aquí está el encaje bancario. El encaje bancario es que cuando alguien... Pero Julio, en la Sí, pasada, sí. porque esto como tal, por ejemplo, algo de lo que estamos leyendo de Hamilton, es que desde Hamilton ya se hacían estas llamadas operaciones de mercado abierto, en donde se sacan títulos o bonos del gobierno para poder con esto tener liquidez para los bancos y esa emisión de crédito para lo Pero es productivo. diferente, es diferente. Entonces, la diferencia entre eso, en lo que realmente es bueno y sano para la No, economía, a lo que es sí. lo La otro. diferencia es que lo que hizo Hamilton fue, digamos, entregarle bonos al Banco Nacional, y el gobierno tomó esos recursos, pero esos recursos los invirtió en la economía productiva, digamos, infraestructura.
especialmente desarrollo de la economía física. Entonces, esa es una financiación de muy largo plazo. Y como la economía física, digamos, se fortaleció, digamos, la economía física, la infraestructura, y también, obviamente, a través de los bancos privados se canalizó recursos a la economía real, digamos, el sector agropecuario, industrial. Entonces, ¿qué pasa? Como la economía productiva se fortaleció, digamos el Banco Central, el Banco Nacional financió al gobierno y el gobierno lo que hizo fue invertir eso en la economía productiva y eso lo que hizo fue aumentar la densidad de empresas en el país. Digamos, hay más densidad empresarial y como hay más empresas, digamos, hubo un desarrollo empresarial y hay más empleo. Entonces, ¿qué pasó? Los ingresos tributarios del Estado crecieron. No tanto porque aumentaron la tasa de impuestos, sino porque aumentó el número de empresas y el número de personas tributando. Entonces, la mayor tributación, producto de esa inversión que hizo el Estado en la economía productiva, esa plata se recuperó. Y al recuperarse, obviamente el Estado tuvo un presupuesto público mucho más sólido, con mucho más ingresos que permitió pagar la deuda y obviamente ir resolviendo los problemas de deuda que tenían de las guerras anteriores, que también hubo problemas de la forma como se financiaron las guerras. Habían deudas que acumuladas por el Estado y se pagó la vieja deuda y la nueva deuda. Entonces, eso implica que la mejor reforma tributaria de un país es fortalecer la economía productiva, porque si usted fortalece la economía productiva, porque hoy los países que hacen es una puja entre bajar o subir impuestos, pero la gente que paga impuestos es la misma. Las empresas que pagan impuestos son las mismas y los trabajadores que pagan impuestos son los mismos. Entonces usted tiene ahí subiéndole o unos que bajan y otros que suben impuestos. Pero el problema es que ahí estamos en un punto en donde si usted sube mucho los impuestos también puede afectar a la gente. Eh, pero la mejor forma es que si en un país hay 100 empresas pagando impuestos y el gobierno a través de la inversión productiva, porque la infraestructura y la inversión en tecnología y todo eso crea un entorno favorable para el desarrollo empresarial. Entonces, digamos, si habían 100 empresas pagando impuestos y ahora hay 200 pagando impuestos, los ingresos tributarios se duplican. Y si habían 1 millón de trabajadores pagando impuestos y ahora hay 5 millones, así usted no suba la tarifa de impuestos, el Estado recibe más recursos. Entonces ese fue el secreto, digamos, de Hamilton. En cambio, esta plata aquí de los OMA no va a la economía productiva, va a la bolsa de valores, va a los paraísos fiscales, va a los derivados financieros, va a esas actividades especulativas. Entonces no genera, digamos, riqueza real que permita, digamos, ir debilitando el endeudamiento tan alto que tienen los gobiernos, ¿no? Que es un poco lo que llevó este modelo, es al endeudamiento de los estados y una baja capacidad de pago de la deuda. Y tenemos unos estados endeudados que nunca pagan la deuda, nunca la van a pagar. Y siempre recortando gastos sociales o funcionamiento para pagar la deuda. Entonces, tenemos unos estados, porque este modelo lo que permitió al disminuir, digamos, la tributación en el Estado, al disminuir digamos, los ingresos tributarios en el Estado, porque debilitó la estructura empresarial y el empleo, entonces hay menos ingresos. Entonces el Estado requiere de plata para funcionar, pero como el crédito que consigue ya el banco es en el mercado de valores, ese crédito lo consigue más costoso de como lo conseguía antes de que los bancos centrales fueran independientes. Entonces, el hecho de que el banco se independizara del gobierno ya hizo que el gobierno no reciba créditos directos del Banco Central, sino que el gobierno tiene que ir al mercado de valores, al mercado de capitales, a buscar plata, vendiendo papeles, los bonos, va con bonos, que son los bonos de deuda. Va y vende en el mercado de valores, vende papeles, pero para que se los compren tiene que ofrecer tasas de interés muy altas. Entonces los estados disminuyeron los ingresos tributarios
y tuvieron que endeudarse y hoy tenemos unos estados controlados por el capital financiero. Es un control en donde los gobiernos no tienen forma de pagar esas deudas. Estamos atrapados por la debilidad tributaria y por el abultamiento del gasto de deuda. Entonces, los estados hoy están en que solamente están pagándoles a los bancos, ¿cierto? Y hay muy poca plata para lo social, para hacer carreteras, para ferrocarriles. Entonces, ese es un poco, este modelo llevó a eso, a que tengamos bancos en donde la deuda pública se volvió negocio privado, negocio de la banca privada. También lo siguiente, el encaje. ¿Cómo funciona el encaje? Digamos, supongamos que en México, Colombia, Chile hay un banco solamente, para que se entienda un poco el ejercicio. Alguien lleva a ese banco $100 o 100 pesos. Entonces, digamos, el encaje es, digamos, el porcentaje de recursos que debe reservar de las captaciones que tienen. Entonces, digamos, si el encaje es el 25%, ¿qué pasa? Si el encaje es el 25%, y alguien lleva $100 o 100 pesos a ese banco, el banco tiene que dejar $25 o 25 pesos guardados ahí, en reserva, no lo puede prestar. Y puede prestar 75. Digamos que presta 75. Y el que reciba los 75, como solamente hay un banco, vuelve y los mete al mismo banco. Y esos 75 le aplica lo mismo. El 25% lo deja y presta el resto. Y el ciclo sigue así. Ahora, si ese ciclo sigue así, llegamos a lo siguiente. Que si un banco tiene $100, digamos, en Estados Unidos, o 100 pesos en México, o 100 pesos en Colombia, ese banco, esos 100 pesos, que son el 25% de lo que debe tener en reserva, esos 100 pesos se transforman en 400 pesos o en $400. Es decir, que los bancos, a través del crédito, crean más dinero. Entonces, digamos, $100 o 100 pesos los transforman en 400 pesos o $400. Entonces, quiere decir que los bancos prestan plata que no tienen y cobran por ello, ¿sí? Entonces, un banco cuando presta plata, mucha de esa plata es que la han creado ellos a nivel, digamos, contable, pero esa plata no existe, digamos, físicamente, ni siquiera electrónicamente, ni como, ni como kilobytes, no existe, pues eso no existe. Pero ellos prestan ese dinero porque el Banco Central dice el encaje es el 25%. Entonces, si yo tengo 100 pesos de gente que me lleva la plata, 100 pesos, $100 presto 400. Y si bajan el encaje, al 20%, ¿qué pasa? Puede prestar 500 pesos. Porque si yo presto 500 pesos o dólares y yo tengo 100 pesos, es el 20% de 500. Ahora, y si yo subo el encaje, al 50%, si un banco tiene 100 pesos en depósito, puede prestar 200. ¿Sí? Ese es un poco, entonces, eso es lo que se llama creación secundaria de dinero. Pues no sé si eso lo entendieron, pero fundamentalmente es la forma como se crea dinero en la economía. Digamos, se crea a través de la creación primaria de los bancos o a través de la creación secundaria, que es a través del encaje bancario, o que también se conoce como el porcentaje de reserva, digamos, que deben tener los bancos para responderle a los ahorradores que llevan la plata, digamos, a que se la guarden en un banco. Ahora, uno de los cambios que se dieron con las reformas neoliberales, y que esto fue un tema que también abordó Franklin Delano Roosevelt en el año 33 con la ley Glass-Steagall, es que en los países nuestros, digamos, si uno mira la historia de México, Chile, Argentina, Colombia, tuvimos antes de la década de los 90, normalmente teníamos una serie de bancos, aún subsisten algunos, unos bancos de fomento, unos bancos que eran especializados. Digamos, en Colombia tuvimos el Banco Ganadero, el Banco Central Hipotecario, el Banco Cafetero, la Caja Agraria Industrial y Minero, tuvimos
el banco, bueno, muchos bancos que tenían como un sentido de especialización en sectores de la economía. Entonces eran bancos que prestaban dinero, digamos, para los industriales solamente, o para los agricultores, o para los ganaderos, o para los que tenían proyectos de construcción de vivienda. Entonces, todos esos bancos tenían unas líneas especializadas. Ahora, con las reformas neoliberales se creó lo que se llama la banca múltiple o la banca universal, que es el nombre que le da Franklin Delano Roosevelt cuando se creó la ley Glass-Steagall. Entonces, ¿qué pasó con la banca múltiple? Entonces, ya la banca múltiple es que los bancos hacen de todo. Ya los bancos, además de que son bancos comerciales, son bancos de inversión. Entonces, también apoyan alternativas de financiación de las empresas, de emisión de bonos, de acciones, de ir al mercado de valores. Antes la gente lleva plata y ya no la prestan a una empresa, sino que la llevan a los fondos especulativos, donde los fondos especulativos, digamos, entonces parte la compran en acciones, parten en bonos del tesoro, otra parte la compran en fondos de capital privado, otros en derivados financieros. Entonces, ponen la plata, digamos, a especular, y eso ha hecho que tengamos hoy una banca, lo que llaman banca múltiple o banca universal, que hace de todo, ¿cierto? Factoring, leasing, son fondos de inversión, también préstamos a los comerciantes. Entonces, hay una mezcla de todo. Anteriormente había una separación, y eso fue lo que hizo la ley Glass-Steagall, pues, que fue separar otra vez digamos, estos dos procesos entre la banca de inversión y la banca comercial, porque aquí lo que hace la banca múltiple es mezclar las dos bancas. Entonces la mezcló en una sola, y eso es lo que ha distorsionado, digamos, porque lo que se lleva hoy a operaciones en el mundo de los negocios es en el sector especulativo. Pues no hay inversión para producir alimentos. Si uno mira el comportamiento de los créditos empresariales en el sistema financiero mundial, eso está cayéndose, entonces está muy bajo frente al resto de operaciones que hacen los bancos a nivel de países y a nivel, digamos, de operaciones internacionales. Y aquí están los paraísos fiscales, ¿cierto? Que todos los bancos tienen operaciones en territorios que garantizan el secreto bancario, que ya lo mencionaba ahora. El secreto bancario es un invento de los suizos, y Suiza de hecho es un paraíso fiscal. Suiza es un paraíso fiscal, y realmente allí lo que se mueve son toda la dinámica criminal: narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción. Entonces, todos los bancos buscan el banco más serio de cada país y tienen algún paraíso fiscal, tiene alguna sucursal de manera directa, pues, con el nombre con que funciona en su país. Pero a su vez, si no lo tuviera, operan a través de otros bancos. Los bancos normalmente también hacen operaciones a través de otros bancos. Entonces, todos los bancos hacen operaciones en los llamados paraísos fiscales, que básicamente es la economía criminal, digamos, toda la dinámica criminal del mundo. Entonces, concluimos con esto. Hoy, el dinero, digamos, además de ser un medio de pago, que es este primero acá, que normalmente con esta función nació el dinero, ser medio de pago, hoy al dinero le han dado otros atributos. Uno de ellos, ¿cuál es? Que el dinero es depósito de valor. Le dieron al dinero cuando el dinero en sí mismo no es un valor, no es un valor intrínseco. Y al dinero le dieron autonomía. Y hoy se dice que el dinero es depósito de valor. El dinero ayuda a mantener la riqueza. Dicen que es riqueza, ya que nos permite ahorrar y poder gastarlo en el futuro. Entonces, digamos, depositar, digamos, dinero en un banco, tener cuentas de ahorro, tener CDTs, eso supuestamente es depósito de valor. Pero digamos, si eso es cierto hoy en esta economía hiperinflacionaria, tener hoy dinero
es un riesgo porque antes el dinero está hoy desvalorizándose. Digamos, tener uno hoy apuestas en unidades monetarias es un riesgo muy alto. Entonces, es muy poco creíble que el dinero sea depósito de valor. De hecho, ¿por qué hoy ha crecido tanto la compra de oro? Porque la gente, muchos países no creen en el dólar, en el euro, o en las monedas nacionales, porque eso es un papel, y están comprando oro, ¿cierto? Oro o materias primas. Entonces, hoy hay muchos flujos de inversión a economía productiva. La gente que digamos que tiene plata en bancos, en moneda, está hoy transformando pues la gente que tiene mucha plata, digamos los más ricos, se protegen de las crisis monetarias porque en última instancia el dinero no es un depósito de valor, no puede serlo. Y lo otro que es unidad de cuenta, que es lo que permite medir el valor, digamos, de los bienes y servicios y hacer comparaciones, digamos, es lo que permite llevar las contabilidades. Por eso decimos que que un celular vale $500, un carro vale $5.000. Entonces uno puede comparar las cosas a través de las unidades monetarias. Pero este es un problema que también es muy complicado en economías hiperinflacionarias como las que estamos viviendo, en procesos hiperinflacionarios como los de hoy. Entonces yo diría que estas dos funciones que le han dado al dinero como unidad de cuenta y depósito de valor son dos atribuciones que son bastante precarias y que hoy en contextos inestables como los que vivimos carecen de cualquier, digamos, soporte real, ¿cierto? Entonces creo que el dinero nació como un medio de pago, digamos, para facilitar el comercio y ese es un poco el papel que debería tener el dinero, ¿cierto? No ir más allá de eso. Ahora, cuando hablamos del dinero, hay un proceso de evolución, digamos, del dinero a lo que hoy se denominan los agregados monetarios. Digamos, la primera, digamos, la base de los agregados monetarios es la creación primaria de dinero de los bancos centrales. Esa creación primaria de dinero se llama base monetaria, que es la base monetaria, digamos, el papel que o las unidades de kilo o los kilobytes si son en unidades, digamos, electrónicas, porque hoy el dinero no es mucho físico, el dinero hoy se hace un crédito, un débito en una cuenta. En última instancia, digamos, el punto de partida de los agregados monetarios es la creación primaria de dinero. Ahora, esa creación primaria de dinero se llama la base monetaria. La base monetaria. Ahora, a esa base monetaria que hay, si se le suman, digamos, los depósitos a la vista, digamos, las cuentas corrientes, por ejemplo, eso ya sería lo que hoy se denomina M1. Si a M1 le sumamos los depósitos de ahorro, digamos, ya las cuentas de ahorro, sería M2. Si a ese M2 le sumamos los depósitos a plazo, digamos, los CDTs, sería M3. Y si a eso le sumamos activos en moneda extranjera, M4, así, M5, M6. Eso es lo que se llaman agregados monetarios. Yo encontré esta diapositiva en internet, es viejita, del año 2005, de Estados Unidos, para que más o menos entendamos cómo funciona esto. Digamos, en la base monetaria en el año 2005, digamos, la creación primaria de dinero era de menos de $1 billón en Estados Unidos, 800.000 millones de dólares. Ahora, M1 era la base monetaria más depósitos a la vista, ya aumentó a 1,4 billones. Si a ese 1,4 billones le sumo las cuentas de ahorro, me da M2. Ya eso se eleva a 6,7 billones. Y si a eso le sumo depósitos en euros, en repos, M3 van 10 billones de dólares. Esto es lo que se llaman los agregados monetarios. Esto lo planteo por lo siguiente.
Estos son datos al 2021. Miren lo siguiente, en el año 2021, el Producto Interno Bruto mundial, el PIB mundial, que ya sabemos que el PIB no es un buen indicador, digamos, un buen metro, una buena medida, digamos, para medir la economía, no es una buena medida. El PIB eran 95 billones de dólares o 95.140 millones de dólares. Estamos hablando aquí que era un poquito más de 95 billones de dólares el PIB mundial. Digamos, si sumáramos el PIB de México, Estados Unidos, Europa, China, Colombia, sumamos ese PIB, el 21, nos daba un poquito más de 95 billones de dólares el PIB. Ahora, los agregados monetarios subían a 142 billones de dólares, casi 142, mucho más que el PIB. Ahora, la deuda mundial eran 235 billones de dólares y los derivados financieros eran 1.700 billones de dólares, ¿cierto? Casi 2.000 billones de dólares, digamos los derivados financieros. Ahora, mirando eso en porcentajes, los agregados monetarios en comparación con el PIB era el 149%. Los agregados, digamos la deuda mundial comparado con el PIB era el 247%. Y los derivados financieros comparados con el PIB, mire, casi el 1.800%. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que las economías occidentales están quebradas. Porque el PIB, que en cierto sentido es supuestamente la riqueza con que se va a pagar las deudas, ya los agregados monetarios están por encima del PIB. La deuda es 2,5 el PIB. Y eso que el PIB, mucho de su componente es especulación, narcotráfico, es puro papel, ¿cierto? De hecho, si vamos al PIB real, esto es peor. Entonces, y obviamente esto es impagable. Entonces, lo que esto está mostrando aquí es que la economía está, digamos, predestinada, digamos, a un colapso inevitable si no hay un cambio de reorientación de estas políticas. Y esto es lo que la famosa curva triple de Larousse del desplome financiero, en donde en el momento en que los agregados monetarios superen los agregados financieros, esto ya es un punto, digamos, de fase del derrumbe que ya se vuelve inevitable. Entonces, en este momento estamos viviendo, digamos, la coyuntura de hoy es prácticamente un desbordamiento, digamos, de los agregados monetarios para tratar de subsanar, digamos, el inminente desplome del mercado de derivados. Entonces, tenemos hoy qué es lo que está pasando hoy con el desplome de los bancos en Estados Unidos y Europa, que básicamente los derivados financieros, como lo mostraba Dennis Small en la conferencia, que puso de ejemplo la garrapata con, digamos, de los activos de los bancos en comparación con los activos, con los derivados, hay emisiones monetarias impresionantes para evitar que se desplome la burbuja. Pero eso ya es un proceso que es inevitable, ¿cierto? Entonces, porque en última instancia la economía física, que es la que va a respaldar esto, se está colapsando. Entonces, esto es un poco a donde hemos llegado, digamos, a causa de esta dinámica que tuvo su punto de quiebre en el año 1971, cuando Nixon separó al oro del dólar y acabó con el sistema monetario de Bretton Woods, que llevamos más de 50 años en esta lógica económica, básicamente que estamos viendo, que estamos hoy llegando como a punto final por su muerte y desplome definitivo. Ahora vamos a mirar cómo funcionó en el sistema americano y cómo funciona hoy en China, digamos, el Banco Popular de China. El sistema americano, como lo habíamos dicho en alguna presentación anterior, tenía tres grandes
políticas. Uno era el desarrollo de la manufactura, ¿cierto? Y para eso hubo otras políticas, además de las tasas de interés, del crédito, los aranceles, pues hubo otras políticas. Esa industria se favorecía su crecimiento y desarrollo con obras públicas, ferrocarriles, canales, puentes, túneles, todo lo que permitió, digamos, lo que es la correa de transmisión de la economía, que se volvió mucho más eficiente. Esto obviamente es un factor de productividad, pues. Y obviamente el Banco Nacional, que emitía la moneda a través, digamos, del Estado o a través de la banca privada para promover la economía productiva, digamos, en el Estado para la infraestructura económica, porque el rol del Estado es la infraestructura económica. Y a través de la banca privada, canalizar recursos al aparato productivo. Entonces, eso es un poco el modelo de Hamilton. Ahora, en el contexto, digamos, de este enfoque, mientras en el esquema monetarista el dinero es riqueza, en el enfoque del sistema americano, el dinero ni la bolsa de valores crea riqueza, ni el dinero es riqueza, ni la riqueza se crea en la bolsa de valores. Allí no se crea ninguna riqueza. Ahora, la riqueza en última instancia depende mucho de el crecimiento de las capacidades productivas del trabajo. Digamos, al mejorar la productividad de la economía, cuando hay más ciencia, más tecnología en el diseño de máquinas y herramientas, infraestructura económica, investigación, todo eso facilita que el trabajo sea más productivo. Entonces, la riqueza en la economía del sistema americano proviene, digamos, de la creatividad humana, que en última instancia es la que permite que hayan innovaciones tecnológicas en la economía, ¿cierto? Y esa ciencia y tecnología se aplica a la economía y a la práctica social. Entonces, la riqueza, digamos, crece con el incremento de las capacidades productivas. En principio, digamos, la capacidad para generar descubrimientos y de integrarlos a la economía es la fuente verdadera de ganancia física en una sociedad. Digamos, una economía tiene ganancia real cuando los excedentes que se generan se reinvierten en innovaciones tecnológicas. Y obviamente esas innovaciones tecnológicas, esa realización, digamos, de esos excedentes, ahí está la clave, digamos, de la importancia del crédito como mecanismo de facilitar, digamos, que esos excedentes se vuelvan a reinvertir en la economía a través de compra de nueva maquinaria y de contratar más trabajadores. Entonces, en última instancia, la riqueza de una sociedad proviene del trabajo. Y el trabajo, obviamente, cuando es más productivo, genera mucha mayor riqueza. Y esa mayor productividad viene de la ciencia y la tecnología, de la infraestructura, y eso proviene de la creatividad humana. En última instancia, la riqueza de una sociedad es una población calificada, digamos, una población con altos niveles de formación, y obviamente el crédito adquiere aquí, digamos, la importancia para que esto funcione. Digamos, la forma de crear dinero en la economía en este enfoque es a través del crédito. Entonces, pero antes de seguir, como había un debate sobre la inflación, precisar un poco desde el enfoque del sistema americano, cómo se considera, digamos, cuál es la causa real de la inflación. Entonces, digamos que la inflación no es porque haya más demanda, ni porque haya más salarios, ni porque la gente consuma más. Por ejemplo, aquí en Colombia la carne de res ha duplicado de precio. Yo estuve mirando los datos de consumo de carne y consumíamos más carne hace 20 años que hoy. Entonces, no pueden decir que la carne ha crecido de precio porque la gente esté comiendo mucha carne. Eso no es cierto. Ahora, ¿por qué ha crecido la carne de res? Ha crecido porque obviamente las importaciones de alimentos o de pastos o de
insumos para la crianza de ganadería, los cultivos, los fertilizantes han crecido de precio, porque estos países no producen esos insumos, hay que importarlos. Y como las monedas, las monedas han devaluado, las importaciones se han vuelto muy costosas. Y además los insumos agrícolas y el alimento de animales, todo eso ha crecido de precio. En última instancia, pues no es un problema de que la gente esté consumiendo más carne, sino que hay problemas en los sistemas, digamos, de suministros y obviamente el tema del conflicto armado que hay en Ucrania. Todo esto, pues, en parte explica la inflación. Entonces, más que un problema de demanda, es un problema de oferta. Digamos, la oferta se ha caído y no es que la gente esté comiendo más. Entonces, por esa razón, no es cierto de que la demanda genere inflación, porque la inflación de hoy no es una inflación de demanda, pero los bancos centrales creen que la inflación de hoy es una inflación de demanda. Entonces, ¿cuál es la causa de la inflación? Hay dos causas que generan inflación. Unas causas son causas coyunturales, de corto plazo, o causas monetarias, que es cuando los bancos centrales emiten dinero o los bancos privados, digamos, crean dinero y ese dinero va al sector especulativo, digamos, cuando lo que crece es el narcotráfico, cuando lo que crece es la especulación, cuando lo que crece es las dinámicas improductivas en la economía, digamos, cuando hay un crecimiento exagerado de los servicios, de los sectores improductivos en la economía, y cuando hay, digamos, unas expansiones monetarias que no van a la economía productiva, esa expansión monetaria, obviamente, como no está respaldada en economía productiva, crecen los precios. Entonces, esos son, digamos, causas coyunturales o de corto plazo. Pero hay otras causas que son más importantes, que son las estructurales, de largo plazo, que subyacen a las anteriores y son producto de años de políticas equivocadas en materia monetaria, crediticia y fiscal. Por ejemplo, si un país no tiene ferrocarriles como Colombia, creo que es de los pocos países del mundo que no tiene ferrocarriles, porque en 1950 tiene una misión del Banco Mundial, la misión Kerry, la misión de Lauchen Kerry, un economista canadiense, y que recomendó al gobierno que había que acabar los ferrocarriles. Y obviamente los acabaron 30 años después, pero los acabaron. Entonces quedamos ya prácticamente sin ferrocarriles. Estados Unidos en este momento ya no tiene casi ferrocarriles, ¿cierto? Comparado con China, que tiene ferrocarriles que van a 1000 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Si un país no invierte en infraestructura, producto de años de política fiscal, de gasto público, o política crediticia, digamos, de crédito al Estado, para inversión productiva, si no hay infraestructura, si no hay investigación científica y tecnológica, esos son problemas estructurales de largo plazo que generan inflación. Entonces, la inflación es producto de la improductividad de la economía. Cuando crece la improductividad de la economía, hay inflación. La mejor forma de combatir la inflación es con productividad. Si en la economía crece la productividad, quiere decir que producir las cosas es más barato. Cuando hay más productividad, disminuyen los costos de producción. Cuando algo se produce con más productividad, eso que se produce es mucho más barato. Entonces, yo produzco más con lo mismo o con menos. Productividad es producir más con menos. Menos recursos para producir más cosas. Eso es productividad. Entonces, si yo produzco más con menos, quiere decir que lo que yo produzco cuesta menos. La productividad es deflacionaria, digamos, es antiinflacionaria. Entonces, la causa de la inflación es que no hay carreteras, no hay ferrocarriles, no hay túneles, no hay canales, no hay investigación en ciencia y tecnología para tener máquinas mejor diseñadas, para mejorar los procesos productivos. Entonces, si no hay, digamos, en la base de la economía, en infraestructura y en ciencia y tecnología, desarrollos importantes que
que haga más fluida, digamos, la correa de transmisión de la economía, más eficiente los procesos productivos, obviamente, si vamos en vía contraria, eso es inflacionario. Pero si vamos en la vía correcta de mayor eficiencia por la tecnología y mayor eficiencia porque tenemos una correa de transmisión muy fluida en la economía, que es la infraestructura, eso es antiinflacionario. Entonces, la causa de la inflación es precisamente eso, que no hay infraestructura, no hay ciencia, no hay tecnología, y eso tiene que ver con la economía física. Y obviamente estas dos cosas se mezclan, pues no es que haya una causa siempre única. Hay expansiones monetarias improductivas a la especulación y obviamente no hay inversión para renovar equipos, no hay inversión para investigar, no hay inversión para infraestructura. Entonces la inflación tiene su origen en causas monetarias y en causas estructurales. Y la inflación no es un problema, digamos, no es la enfermedad. La inflación es como cuando alguien tiene fiebre, digamos, si alguien tiene fiebre es porque tiene alguna infección, digamos, si yo tengo alguna infección en mi organismo, eso se expresa en fiebre. Entonces, cuando yo ataco la inflación como el problema central de la economía, es cuando cojo a un niño que tiene fiebre y lo meto en un estanque de hielo para que se le baje la fiebre. Entonces, lo que hago es matarlo. Entonces, uno cuando ataca la inflación, como lo hace el monetarismo, lo que está atacando es un síntoma. Y cuando uno ataca un síntoma, no resuelve la causa del problema. Lo que hay que resolver es la causa del problema. Digamos, la causa de la enfermedad es lo que hay que atacar. Entonces, hay que darle antibiótico para digamos, atacar la infección. Y cuando se ataca la infección, se baja la fiebre. Pero usted no le baja la fiebre a un niño, pues metiéndolo a un estanque de hielo, ¿cierto? Porque lo mata. Y lo mismo, si yo someto la economía a una terapia de choque, que es como meter a un niño a un cubo de hielo con fiebre, una terapia de choque es, digamos, el país no tiene infraestructura física. Entonces yo lo que hago es reducir la inversión del Estado, empeoro. Entonces, lo que hago es matar al paciente en vez de recuperarlo. Entonces, aquí está como un enfoque diferente de qué es lo que causa la inflación y realmente qué es la inflación. ¿Cierto? La inflación no es un problema, no debería ser el problema de la economía. Pues eso es un problema que no se resuelve con terapias de choque ni ortodoxas ni heterodoxas. Aquí está la misma diapositiva que presenté ahora porque la forma de crear dinero son estas dos. Pero obviamente en el sistema americano el dinero se crea con el crédito al aparato productivo. Y el concepto del crédito es un concepto que tiene, digamos, trascendencia en la vida humana. Cuando yo hablo de inversión en obras de infraestructura, de inversiones de largo plazo, digamos, de desarrollar una central nuclear, por ejemplo, de fisión nuclear o de fusión nuclear, o hablar de un ferrocarril de alta velocidad, el tren bala, son proyectos que muchas veces implican varias generaciones. Digamos, ¿cuánto llevamos hoy en la fusión nuclear? ¿Cuánto lleva China haciendo inversión en la fusión nuclear? Eso lleva 20, 30 años. Es decir, que son inversiones que muchas veces empiezan en una generación y terminan en otra. Y eso le da un sentido también de trascendencia a la vida humana, porque los seres humanos no somos animales, pues tenemos obviamente temas comunes con la vida animal, pero hay algo que nos diferencia y es la creatividad humana, el poder creativo de la mente humana. Y ese poder creativo es el que le da trascendencia a la vida humana cuando uno deja proyectos que impactan a la generación futura. Y aquí tiene que ver el crédito en esa trascendencia humana, porque a veces muchos créditos, digamos, para hacer una obra, una central hidroeléctrica, eso es algo que puede durar 20 años, 25 años, desde que se inicia, digamos, los estudios, pues de 30, 40 años. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una hidroeléctrica que empezó desde los 60 del siglo pasado y no la hemos terminado, que es la central de Hidroituango, con muchos problemas. Entonces,
El tema es que el crédito tiene que ver con crear trascendencia en la vida humana, es decir, dejarle a las nuevas generaciones proyectos que inician en una generación y pueden terminar en otra. Por ejemplo, mucha gente la que empezó la investigación en la fusión nuclear en China, a lo mejor ya murió y otra gente ha continuado. Entonces, el crédito tiene como un sentido de que se crea dinero, pero es un dinero que se crea para dejar trascendencia en la vida humana, digamos, para dejar infraestructura física, para dejar proyectos empresariales que generan, digamos, riqueza real para la economía, digamos, agroindustriales, volver un desierto, un jardín, el Valle Integral de California, por ejemplo. Y la idea es que el crédito es para apoyar esos proyectos. Y la palabra crédito viene de creer, digamos, cuando yo le doy crédito a algo, es porque alguien tiene una idea innovadora, y esa idea hay que financiarla. Y esa idea, yo le creo esa idea, el Estado le crea esa idea y le da crédito a la idea. Entonces, el crédito no es tanto un tema monetario, sino una innovación que se da en la economía y que se requiere una creación primaria de dinero para apoyar, digamos, esa realización de una idea innovadora. Entonces, eso es un poco como el enfoque del sistema americano de darle trascendencia a la vida humana a través del crédito. Entonces, el crédito no es un tema de la moneda, ¿cierto? No es un tema monetario. Es un tema que tiene como un concepto filosófico de trascendencia humana. Y la forma de hacer esto es lo siguiente, digamos, una de las formas de hacerlo es que el dinero se introduce en la economía mediante el crédito. El crédito. Y ese crédito, obviamente, es un crédito que va para la producción física, digamos, de alimentos, las manufacturas, el transporte, la minería, la vivienda, la energía. Es decir, la idea es que, ¿qué es lo que entendemos por economía real, por economía productiva? Lo que entendemos por economía productiva es producción de alimentos, ganadería, actividades pecuarias, manufacturas, energía, transporte, construcción, minería. Eso es lo que en economía se conoce como la economía física, la economía productiva, la economía real. El crédito debe ir a estos sectores, ¿cierto? A estos sectores, y obviamente a la infraestructura, a la ciencia y la tecnología, en las empresas, el diseño de máquinas y herramientas. Pues, todo esto tiene que ver con el crédito. El crédito se introduce en la economía para promover, fomentar, fortalecer estos sectores que he mencionado. Ahora, si eso se hace de esa manera, es algo que le da trascendencia a la vida humana, porque estamos hablando de proyectos que van a permanecer en el tiempo, ¿cierto? No son proyectos que pueden desaparecer de un día para otro, como la bolsa de valores. Es que la bolsa de valores se puede desplomar la otra semana y ya nadie se acordará de qué había allí, pues, porque realmente no había riqueza real. Eran papeles, ¿cierto? Y los papeles se pudren, pues, los papeles se lo comen los ratones. En cambio, si usted hace un ferrocarril, hace un túnel, un puente, eh, son cosas que perduran por generaciones. Y el crédito tiene un rol importante en que la vida humana tenga trascendencia. Es un poco el concepto, digamos, del crédito bajo el enfoque de Hamilton, ¿cierto? Que hoy en el mundo probablemente, no sé si, pues Rusia no tanto, pero China, Japón lo tuvo también en la época de posguerra. Me imagino que Corea, que también es una economía muy exitosa, también tuvo un concepto del crédito parecido. De la creación primaria, digamos, de dinero, es la más sencilla, ¿cierto? Cuando un Estado, digamos, imprime dinero, imprimir dinero aquí no es emisión física, sino que también, pues, puede darse a través de débitos o créditos en unidades de cuenta, o también a través de la transferencia, digamos, electrónica de dinero.
Un ejemplo, digamos que lo habíamos puesto la vez pasada que hablamos del tema, es la guerra de secesión en los Estados Unidos. En Colombia hubo un banco nacional que tomó como modelo el Banco Nacional de Hamilton. Y aquí también se utilizó ese Banco Nacional para financiar una guerra, la guerra de los 1000 días. Pero esa financiación de la guerra acabó con la moneda y acabó con el Banco Nacional. En cambio, en el caso de la guerra de secesión con Abraham Lincoln, además de que se financió la guerra, digamos, con emisión primaria, esa emisión primaria también se complementó con inversión en infraestructura. Entonces, el impacto inflacionario, la emisión primaria para la guerra, no fue tan fuerte. Hubo una inflación que estuvo bajo control, pero sí hubo una expansión monetaria para financiar la guerra, que obviamente eso no, pues obviamente las guerras son improductivas, pero era una guerra necesaria, una guerra que había que hacerla porque definía dos modelos económicos, ¿cierto? Dos modelos políticos, entre el modelo esclavista de los ingleses y el modelo libertario e industrial del sistema americano de economía política. Entonces, habían dos enfoques que la guerra había que hacerla, no porque la promovieran desde las fuerzas, digamos, del sistema americano, sino porque hubo un levantamiento de las tradiciones esclavistas en Estados Unidos que querían, digamos, volver al modelo colonialista inglés. Entonces, creo que ese es un poco el sentido de por qué hubo necesidad de emitir creación primaria de dinero, y que es una creación primaria de dinero que le dio también a Estados Unidos un sentido de trascendencia, porque la guerra se ganó por las fuerzas, digamos, en contra de la esclavitud y del colonialismo, y obviamente hizo que Estados Unidos jugara un papel importante en el desarrollo de la economía mundial y de muchas de las instituciones políticas que hoy tenemos en el mundo. Entonces, creo que eso es una demostración de que la creación primaria de dinero, aún para algo improductivo, pero que era necesario, pero como se complementó con inversión en infraestructura, el impacto inflacionario no fue tan fuerte como pasó en Colombia, pues que fue una emisión exclusivamente, o como pasa hoy en Venezuela, que hay una emisión primaria para financiar gastos de funcionamiento del Estado. Y eso obviamente, cuando no está, digamos, con soporte en la economía productiva, ha llevado a tasas de inflación, pues, de números impresionantes, de 2000%, 3000%, pues que ese es un tema que la moneda pierde, digamos, sentido cuando no contribuye a la expansión de la economía productiva. Ahora, la creación secundaria de dinero. Carlos Julio, aquí Sí, una cosita. Bueno, dos cosas. Una parte que sí hay, puede haber varias dudas acá. sí, Y otra parte es, ¿qué te parece que podamos abordar las dudas y terminar, listo, continuar y terminar en la siguiente clase, que listo. sería muy bueno para darle el tiempo y preguntas, Ah, bueno, listo. porque yo tengo Antes muchas dejemos, preguntas que nos hacen en las escuelas y ahorita son las 8. bueno, dejemos aquí ya entonces y terminamos ¿Te la parece otra. bien? Listo, listo, Cerramos una listo, idea y continuamos la siguiente para que haya listo, preguntas y abordemos las dudas. Vale, listo. adelante para cerrar. Gracias. Bueno, listo. Yo voy a ir aquí. Vamos a anotar, nos quedamos entonces en creación secundaria, ¿no? Porque íbamos Sí. en la primaria. Está bien para profundizarla bien explicarla. Y aparte para ver ese tema, bueno, aquí hay varias dudas y varias, te digo, de las que preguntan por qué. Sí, Una de las primeras para abordarla, la siguiente, es si lo que planteaste de la encaje bancario es como un tipo de apalancamiento como en los derivados. Ya ves que se hace bueno, solamente dejar la duda y la sí. comentamos en la siguiente. Ah, listo, También los demás para que preparen sus listo. dudas, por favor, para la siguiente. Es importante Ah, listo. participar.
y traer las dudas de nuestro despliegue también de las escuelas, como vamos viendo con la lectura de Hamilton. Ujú. Y esta se va a quedar grabada, así es que para poderla revisar, traer las dudas la siguiente clase y Listo. continuar, porque ha sido bastante útil ver. Yo pienso que muchas de las gráficas que has puesto y todo son cosas que podemos sacar en las pancartas. Listo. Por ejemplo, ponerlo de la inflación y la inflación del sistema americano. Entonces, Ujú. al terminar la clase, en la siguiente clase, vemos cuáles Listo. podemos utilizar. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Entonces, pues muchas gracias hoy por la clase. Continuamos la parte 2, la siguiente, y pues que tengan una buena noche y continuamos. Listo. Nos vemos el Chao, viernes. Carlos. Bueno, Gracias. hasta luego, sí. Gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego. Gracias, Carlos Julio. Gracias a Bueno. todos. Chao, chao, chao.